El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Una de las razones por las que no conseguimos los beneficios del reino de los cielos y todas las riquezas que Él nos ha dado en el Mesías es por la falta de la negación de uno mismo. Los motivos por los cuales queremos las riquezas celestiales tienen que ser purificados. Si tú vienes al Maestro y quieres aprovecharte de sus beneficios para tu propio crecimiento, para tu propia exaltación, para tu propio engrandecimiento o para tus propios beneficios, no has entendido nada de los principios del reino. Yeshua dijo: el que quiera salvar su vida, es decir, el que quiera tener éxito en su alma en este mundo, perderá todo, porque tú tienes un foco, la persona que vive así tiene un foco equivocado. El que perderá su alma en este mundo, no buscando las cosas del mundo, sino las cosas que tienen valor eterno, salvará su alma. Y el camino a la resurrección pasa por la muerte. El camino al poder de la resurrección que todos queremos pasa por la muerte. No podemos mantener nuestras almas para nosotros mismos, nuestros propios deseos, y tener acceso a los poderes de la resurrección. Es imposible. Hablamos en la última sesión de lo que el Maestro dijo: erráis porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y vimos que una persona que no conoce las Escrituras va a errar en la vida. Por eso enfocamos muchísimo la última vez la importancia de profundizar en las Escrituras, de meditar, de fortalecerse y de meter las palabras divinas en nuestro interior y en nuestro ser. Para el equilibrio espiritual, para no errar, necesitamos conocer las Escrituras y el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta en la creación de Dios y en la resurrección de los muertos. Hay un poder natural en la creación que podemos aprovecharnos de él, pero hay un poder más poderoso en la resurrección de Yeshua. Y ese poder de la resurrección se consigue a través de la muerte. Si tú quieres conseguir el poder de la resurrección, incluso tener acceso al mundo venidero, necesitas morir de ti mismo. Y algunos aquí, que están aquí conectados, no quieren morir de sí mismos. No están dispuestos a ceder sus propios intereses. Quieren los beneficios del reino sin pagar el precio por ellos. Si tú quieres obtener la vida eterna, necesitas negarte a ti mismo. No hay otra forma de llegar a la resurrección que morir. Es la única forma para lo natural no, lo enseña, un grano de trigo, si se queda en el aire, queda solo. Pero cuando lo siembras en la tierra, empieza a brotar una vida nueva. La vida nueva de la resurrección depende del proceso de muerte. ¿Tú estás dispuesto a morir de ti mismo? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo?
¿Estás dispuesto a ceder tus propias aspiraciones, tus propios intereses? ¿A ponerte debajo de los intereses del Creador, del Padre Celestial? ¿Estás dispuesto a ceder todo para hacer su voluntad? Entonces vas a salvar tu alma. El que pierde su alma la salvará, es decir, el que deja de buscar sus propios intereses en este mundo, ganará su alma. Es muy importante entender esto. Algunos no lo han vivido todavía. Algunos de los que están aquí no tienen testimonio en su corazón que son hijos de Dios. No tienes testimonio en tu interior de que eres hijo de Dios o hija de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y queremos ayudarte. Porque saber cosas de Dios no es lo mismo que ser hijo de Dios. Podemos incluso sacar un montón de beneficios de los regalos divinos que Él nos está regalando todo el tiempo. Incluso a través de los siervos y los dones del Espíritu, que otros puedan ministrar. Y los cantos, las alabanzas, eso te puede beneficiar, darte una sensación de disfrute, digámoslo así. Pero hay algo más. Necesitas ceder tu alma, tus propios intereses. Algunos tienen miedo de entregarse a Dios, de decir a Hashem: toma control de mi vida. Te entrego mi alma, te entrego mi vida. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Hágase tu voluntad, no se haga la mía. Algunos tienen miedo de eso, porque no saben por dónde va a terminar su vida. Te digo dónde va a terminar. Vas a morir. Vas a morir de ti mismo. Vas a tener que ceder todo. Decir: yo cedo mis intereses personales. Ya no quiero buscar lo que a mí me interesa. Eso te va a pasar. Dios va a ponerte en el altar. Te va a quemar, como hizo con Isaac. Y Yeshua dijo: el que me sigue estará conmigo. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, si queremos traducirlo así, su madero, que me siga hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Nuestra resistencia en nuestras almas para preservarnos a nosotros, incluso nuestra honra, es el mayor impedimento para el fluir de Dios en nuestras vidas. El que quiere dominar su vida no será dominado por Dios. Nosotros buscamos conocimiento con el fin de saber dominar nuestras vidas. Y estamos mal. Estamos comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que no nos va a dar vida. Queremos ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo, saber lo que debemos escoger, lo que debemos rechazar. No queremos contactar directamente con Él, queremos saber nosotros lo que tenemos que hacer. Queremos ser nosotros nuestros dioses. Y Hashem nos llama al arrepentimiento. Tienes que ceder eso. Pide que Él tome control de tu vida. Ceder tus aspiraciones. Ceder ante Él. Ponerte como sacrificio. Presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo.
Decir a Dios, aquí me tienes, tómame, haz lo que quieras de mi vida. Haz lo que quieras de mi vida. Si buscas a Dios para que Dios te arregle tus problemas, estás llegando a la mitad del camino de lo que Dios quiere para ti. Él no te creó con eso. Él quiere vivir dentro de ti. Quiere que tú seas lleno de su espíritu. Erráis porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Tú quieres el poder de Dios? ¿Quieres vivir en lo sobrenatural? ¿Quieres vivir en las manifestaciones del reino venidero, del siglo venidero? La única manera de llegar ahí es morir de uno mismo y abrirse para la vida de la resurrección. Yeshua habló con la mujer samaritana y le dijo: todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed. Eso está en Juan 4, versículo 13. Todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, está hablando del agua de un pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Aquí se habla de una fuente de agua dentro de la persona. Es un agua que Yeshua ofrece. Yo le daré. Y eso le satisface su sed no físico, sino espiritual. Y sabemos que el camino allí lo vemos en muchos otros lugares de las Escrituras. Y lo vemos aquí también. Pasa por la negación personal. ¿Quieres el agua del Maestro? ¿Quieres tener esta experiencia de una fuente de agua que brota para vida eterna dentro de ti? Entonces tienes que morir de ti mismo. En este texto vemos que esta mujer tenía un hombre que no era su marido, vivía con un hombre que no se había casado con él. Y ella dijo: dame esta agua. Y Yeshua quería darle esa agua. Y él dice: ¿dónde está tu marido? Dice: no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Es decir, para poder obtener el agua hay que arreglar el pecado. Hay que abandonar el pecado. Hay que arrepentirse del pecado. No puedes vivir en una situación de fornicación y creer que vas a obtener la vida eterna. Eso es imposible. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Dame esa agua. Yo quiero esa fuente de agua que brota para vida eterna dentro de mí. Pues arregla tu situación familiar. No puedes estar viviendo en fornicación si quieres tener esa agua. Y otras muchas cosas. Se requiere el arrepentimiento de los pecados para poder obtener la vida fluyente de agua, de un pozo de agua, de una fuente de agua que brota para vida eterna dentro de ti. El nuevo nacimiento es esa agua. Es el agua del Espíritu dentro de la persona. El Espíritu de la vida de la resurrección, que es producto de la resurrección de Yeshua. Si tú no consigues esta vida, esta agua, este poder, vas a errar. Ahora, esto es el nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, si quieres nacer de nuevo, puedes hacerlo ahora mismo, si quieres. Tienes que tomar la decisión de arreglar tu vida. Tus pecados tienen que ser
abandonados. Tienes que decir al Eterno, perdóname mis pecados y dejar de vivir como estás viviendo en fornicación. Algunos piensan que pueden vivir juntos si se dan una promesa el uno al otro de fidelidad y no se han casado delante de las autoridades del país. Y dicen, estamos casados ante Dios, y se engañan a sí mismos. Así no puedes obtener esa vida eterna. Tienes que arrepentirte del pecado de la fornicación si quieres esta agua que se convertirá en ti en una fuente para vida eterna. Si estás viviendo en otro tipo de pecado, tienes que abandonar el pecado. Estar dispuesto a decir, ya no más, con tu ayuda, Hashem, voy a dejar de hacer esto y esto y esto. Arrepiéntete de tus pecados y obtendrás esta vida nueva dentro de tu ser, que es una fuente de agua que brota para vida eterna y es una fuente de poder. El poder de la resurrección entra en ti para darte capacidad de vivir en victoria sobre el pecado. Esa nueva vida que entra en ti tiene autoridad sobre el pecado. Tú puedes, a través de esa nueva vida de resurrección del Mesías, vivir en victoria sobre cada tentación. El pecado no va a enseñorear sobre ti. Ya no vas a ser esclavo del pecado, porque la vida nueva en el Mesías es más poderosa que las fuerzas del pecado. El que ha nacido de nuevo tiene una fuente de poder dentro de sí para vivir en victoria sobre cualquier tentación y pecado. El nuevo hombre, el hombre de la resurrección, no puede pecar. Ese nuevo hombre está dentro del que ha nacido de nuevo. Y ese nuevo hombre tiene fuerza para vivir, para darte autoridad en cualquier situación del pecado. Si tú pecas después de nacer de nuevo, es porque no permites que el nuevo hombre tome dominio sobre ti. Hay una doble naturaleza dentro de nosotros, la vieja y la nueva. La vieja es la que peca. El primer Adán es pecador de naturaleza, hijos de ira por naturaleza, como dice la Escritura. Pero el nuevo hombre dentro de nosotros, el segundo Adán, es el hombre de la resurrección, no puede pecar, imposible. Entonces nosotros elegimos si queremos caminar según el viejo hombre o según el nuevo hombre. Si pecamos es porque dejamos lugar al viejo hombre, pero es porque nosotros es como si estuviéramos en medio, como si fuéramos tres: el viejo hombre, el nuevo hombre y yo. Y yo elijo si quiero seguir la vida y los impulsos del viejo hombre o la vida y los impulsos del nuevo hombre que se somete a Dios, que no puede pecar. Yo elijo si quiero vivir según el viejo hombre o según el nuevo hombre. Y si doy alimento al nuevo hombre, el viejo hombre va a tener menos fuerza cada vez. Entonces, esta fuente de agua es la nueva vida que fluye dentro de la persona que ha recibido esta agua, que es el agua de la resurrección de Yeshua. Está hablando de forma alegórica de una realidad espiritual que es el espíritu de la resurrección. Más adelante, en Juan capítulo 7, versículo 37,
Yeshua habla de otra fuente más poderosa. Estamos ahora mirando la parte del poder de Dios. Como dijimos la semana pasada, erráis porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Hoy vamos a enfocarnos sobre esta parte del poder de Dios. La primera parte es el nuevo nacimiento, que hemos ya hablado. Pero hay más. El nuevo hombre nació para ser sacerdote y rey. Nació según la simiente de David. Esto lo está profetizando el profeta al rey David, que de tu simiente voy a levantar a un hijo. O sea, del rey David se va a levantar de los muertos a uno que va a gobernar para siempre. Y entonces la resurrección de los muertos de Yeshua es la creación no solamente de una nueva raza humana, sino que es una conexión y una extensión de la estirpe real de la casa de David. Entonces, la muerte de Yeshua en su cuerpo es la siembra de una semilla, y cuando se siembra en la tierra da fruto, y el fruto es multiplicación. Entonces, lo que sale de la resurrección son descendientes de David. Descendientes de David. El que ha obtenido el espíritu de la resurrección, ha nacido de nuevo, ha obtenido el nuevo hombre. Y la cabeza del nuevo hombre es Yeshua. Hashem le resucitó para ser la cabeza de una raza humana nueva, que es eterna, es celestial. Pero hay una conexión entre esta nueva creación y la primera creación, porque es de la descendencia de David. También lo dice Pablo en 2 ocasiones, que Yeshua es descendencia de David, y él fue resucitado de los muertos. Entonces, el Eterno ha resucitado a un descendiente de David, y eso produce fruto, que él no va a estar solo en esa nueva creación. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, como los que nacieron en la carne de forma natural tienen el carácter y la imagen de Adán, el primer hombre, los que nacieron de nuevo tienen el carácter, son copias del hombre de la resurrección. Es decir, lo que ha nacido dentro de ti en el momento cuando naciste de nuevo es el hombre de la resurrección. Es Yeshua y sus hijos. Y esos son hijos espirituales, hechos en los cielos. El segundo hombre está hecho en el cielo. El primer hombre está hecho de la tierra, desde la tierra. El segundo hombre es del cielo. Y los que son nacidos de nuevo, en la nueva naturaleza, son como el celestial. Son como Yeshua. Somos mini Yeshuas. Somos mini hombres de resurrección, cada uno de nosotros como él. Y él es de la descendencia de David. Y todos los que nacen de nuevo son descendientes de David en el Mesías resucitado. De manera que el libro de Revelación los llama gente de toda nación y pueblo y lengua, y los has hecho sacerdotes y reyes, y reinarán sobre la tierra. Es decir, sacerdotes según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, y reyes según
la estirpe de David, que recibió la promesa de tener descendientes gobernando eternamente. Entonces, en la nueva creación, en el nuevo nacimiento, somos todos reyes en la familia de David. La familia de David, que es la familia real de Israel, se ha multiplicado a través de la muerte de Yeshua y su resurrección. Los que son parte de la resurrección de Yeshua, es decir, los que nacen de nuevo, los que tienen el espíritu del Mesías resucitado, son de la descendencia de David, son hijos espirituales de Yeshua en la resurrección. Y de esta forma Dios ha multiplicado a la descendencia de David, y ellos son los que van a gobernar sobre la tierra. Si son fieles, gobernarán. Entonces, esta realidad es impresionantemente poderosa. La nueva creación, el nuevo nacimiento dentro de ti, es el poder de Dios manifestado dentro de tu espíritu. Tienes una fuente de vida para tener victoria sobre el pecado y vivir eternamente. Tienes vida indestructible. Es un milagro grandísimo. Y si has nacido de nuevo, tienes testimonio en tu corazón. Tú sabes aquí dentro, tú sientes que eres hijo de Dios. Nadie puede quitarte eso. Y es el espíritu de profecía que dice en tu interior que eres hijo de Dios. Ahora, ser hijo de Dios, haber nacido de nuevo, no significa que estés funcionando al 100% en la misión, en la tarea de hijo de Dios. Haber nacido como rey no significa que ya puedes gobernar. Los bebés reyes no pueden gobernar. Tiene que crecer. En las Escrituras tenemos un rey de 7 años. Creo que es el más joven de toda la historia de Israel. Pero normalmente los reyes tienen más edad. Es decir, no es lo mismo nacer para ser rey que gobernar. Y lo mismo, el que nace como sacerdote no puede ejercer su servicio en el templo. En lo físico, los descendientes de Aarón nacieron para ser sacerdotes. Pero tenían que ser instruidos y también ungidos para poder servir como sacerdotes. De esta manera también, el nuevo nacimiento no es el final, es el inicio. Es el inicio de algo más grande. Tiene que haber crecimiento como en todo nacimiento. Cuando naces eres pequeño, tienes que aprender, tienes que desarrollarte. No tienes todo desarrollado desde el principio, pero tienes el potencial de tener todo desarrollado, y eso lo tienes en la nueva creación. Como está escrito, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura, pero no se ha desarrollado totalmente en el momento del nuevo nacimiento. Ya entró en ti esa nueva vida, ya está. El potencial está, pero nos toca a nosotros desarrollar ese potencial, darle alimento y crecimiento. Y una de las cosas que es vital para poder ministrar y servir como sacerdote y rey en el poder de la resurrección es la tevilá en el Espíritu de Santidad, también llamado bautismo en el Espíritu Santo. Es una experiencia aparte del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento crea un ser nuevo dentro de ti. Es el ser
de la segunda creación, el segundo hombre, Yeshua resucitado. Es una experiencia real. El que la ha tenido lo sabe. Incluso muchos pueden decir cuándo fue. Algunos lo tuvieron tan pequeños de niños que no se dieron cuenta del momento, pero mucha gente ya puede recordar el momento, la hora y lugar donde sucedió, porque cambió su vida. Necesitas una experiencia de estas si no la has tenido. Y es vital que tú entiendas esto, no solamente con tu mente, sino que tengas esta experiencia. Y si no la has tenido, habla con uno de los líderes aquí para que te ayude a nacer de nuevo, porque si no, no vas a entender nada de lo que estamos diciendo. Quizás mentalmente, pero no vas a poder entender el poder de Dios en el sentido de experimentar realmente lo que significa esto. Vais a errar si no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Hay que conocer el poder de Dios, no solamente entenderlo con la mente, hay que experimentarlo. Entonces, este bautismo en el Espíritu es una unción para poder servir como reyes y sacerdotes. Cuando los discípulos de Yeshua recibieron el Espíritu después de la resurrección, Yeshua sopló sobre ellos y dice, recibir el Espíritu. Ellos recibieron después de la resurrección, muy poco después. Más adelante él dice, tenéis que esperar en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Juan bautizó en el agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu dentro de unos pocos días. O sea, ellos ya habían recibido el Espíritu de la resurrección, ya habían nacido de nuevo, pero todavía no habían sido equipados para el ministerio, para el servicio. Requería una experiencia espiritual extra para poder entrar en el ministerio como sacerdotes según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, y el reinado mesiánico, que también es la unción del Espíritu. Aunque nosotros no vamos a ver la manifestación plena de ese reinado, de esa unción, hasta que regrese el rey y sea aceptado también por los líderes judíos de Jerusalén. Y entonces se manifestarán los hijos. Está escrito que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces eso tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la transformación de nuestro cuerpo y nuestra entrada en esa dimensión de inmortales también físicamente, cuando tendremos cuerpos de carne y hueso, sin sangre, transformados como el cuerpo de resurrección de Yeshua mismo. Seremos iguales que Él. No podremos morir, no podremos pecar, y serviremos como reyes juntamente con Él en toda la tierra, sobre todos los gentiles. Ahora, la unción de Mashiach resucitado es ofrecido a todos sus hijos, de la misma forma como el sumo sacerdote Aarón fue ungido para servir en el tabernáculo en el desierto, y al mismo día que él fue ungido, también sus hijos. Y ellos tenían que servir como sacerdotes juntamente con su padre en el tabernáculo. De la misma manera, cuando Yeshua fue introducido en el templo celestial como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec,
Y él está hablando de ese evento aquí en Juan 7:37. Y vamos a analizar algunos textos para entender de qué se habla. Juan 7:37 dice, en el último día, aquí se habla de Sukkot, de la fiesta de las cabañas. El último día es el séptimo día de Sukkot, el último día, el gran día de la fiesta. Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Aquí está hablando también de agua, y es una conexión con la ceremonia de ese día de agua, de verter agua sobre el altar y pedir lluvia y otras muchas cosas, que es el día especial de Sukkot para eso. Pero él está hablando de algo, de una otra dimensión, no de agua física. Igual que en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Él conecta ese pozo, el agua del pozo, con algo más elevado, más espiritual. Dice, el que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es el nuevo nacimiento que está hablando él. Algo interno. Ahora, él dice, el que tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. No es lo mismo tener una fuente que tener ríos. Ríos es mucho más poderoso que una fuente. El nuevo nacimiento es una fuente. Aquí se habla de algo más poderoso. Aquí se habla de un derramamiento del Espíritu desde fuera. Es un bautismo en el Espíritu. No es lo mismo tener una fuente dentro que ser sumergido totalmente en agua. Y aquí estamos hablando de esta sumersión. Dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es el mismo Espíritu que te hace nacer de nuevo, pero ahora está en una dimensión muchísimo más poderosa. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Mira, es decir, los que habían creído en él, Juan, Pedro, Andrés y todos los discípulos y todos los cientos de miles que creían en él, todos estos judíos no habían recibido todavía ese Espíritu. Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. Mira aquí, los milagros que hicieron los apóstoles en el nombre de Yeshua. Sanaban a los enfermos, resucitaban muertos, limpiaban los leprosos, expulsaban los demonios. Eso no era en el nivel de la resurrección. Era el nivel de un equipamiento para el hombre mortal. Un profeta que se multiplicó, el espíritu del profeta, que era Yeshua, se multiplicó en sus discípulos. Igual que Elías, igual que Moshe Rabenu, que también hacía milagros en el espíritu de Hashem. Pero lo hacían como hombres mortales. Yeshua lo hacía como hombre mortal. Pedro hacía milagros como hombre mortal, equipado con el Espíritu de Dios. En la vieja creación, en el hombre primero, como Ben Adam, como hijo de Adán. Pero Yeshua está hablando ahora de otra dimensión, de otra creación, de otro hombre. Y estos que habían hecho todos estos milagros no habían recibido este Espíritu del que habla ahora. Dice aquí, los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado.
Entonces aquí vemos que hay una conexión entre la glorificación de Él y la entrega de este Espíritu como aguas de vida, como ríos de agua viva. Ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni nadie de sus discípulos habían recibido este Espíritu todavía. Y aún así estaban haciendo milagros. ¿De qué está hablando Yeshua? Está hablando del hombre de la resurrección. Está hablando de una dimensión tan elevada que el mundo no conoce estas cosas. Hay que nacer de nuevo para ver esto. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así está escrito. Y el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora está hablando de este tipo de reino, este nivel de servicio, este nivel de hombre. Porque aquí se habla de un hombre glorificado. ¿Qué es esto? El hombre glorificado es un hombre elevado a un nivel por encima de toda creación. Yeshua fue resucitado de los muertos, pero su cuerpo todavía no había sido glorificado. Es decir, tenía una vida indestructible, correcto, y su cuerpo era el que había estado en la tumba, sí, correcto, pero su cuerpo no había sido glorificado. Y los discípulos podían tocarle. Pero después de los 50 días, después de la muerte, en el día de Shavuot, Yeshua fue glorificado en el cielo. Después de la resurrección, Él estuvo con ellos 40 días, con un cuerpo resucitado, pero no glorificado. Y en ese tiempo Él sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu de Dios para el nuevo nacimiento, para la nueva creación dentro de ellos. Pero todavía Yeshua no había sido glorificado. O sea, estuvo 40 días con ellos sin haber sido glorificado, solamente resucitado. Este Espíritu del que habla aquí no se daba antes de que Él fuese glorificado. ¿Cuándo sucedió eso? Sucedió en el día de Shavuot, de Pentecostés. Entonces, vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, y ahora está hablando con los discípulos, justamente antes de ser elevado al cielo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Toma nota que dice, me seréis testigos. No es lo mismo dar testimonio que ser testigo. Es cierto que los 12 discípulos y los demás que andaban con él en su estado de mortal, como profeta, sus discípulos, ellos tenían la misión, después de la resurrección, de dar testimonio de su resurrección. Podríamos resumir la tarea de los apóstoles de Yeshua. La tarea de los apóstoles era dar testimonio de la resurrección de Yeshua al pueblo judío. Y también posiblemente a ciertas personas que tenían ascendencia de las tribus del norte también, como los samaritanos y otros. Entonces ellos tenían que dar testimonio de la resurrección de Yeshua. Fue su tarea en la vida. Entonces, sí recibieron la tarea de dar testimonio, pero no es lo mismo dar testimonio que ser testigo. En este caso aquí habla de ser testigo. Me seréis testigos. Es decir, ser testigo es más poderoso que dar testimonio.
Ellos ahora van a, con sus vidas, dar testimonio y ser testigos de la resurrección. Ellos con su forma de vivir van a ser testigos de la resurrección. No solamente hablar, no solamente decir nosotros lo vimos, hemos comido con él, vimos cómo subió al cielo. No es lo mismo que tener el poder de la resurrección y mostrar con señales y prodigios que Yeshua resucitó de los muertos. Ellos eran testigos, no solamente con manifestaciones sobrenaturales, sino también en sus vidas personales. Ellos vivían en victoria sobre el pecado. Eran ejemplares en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Eran celosos de la Torá. Eran intachables en su conducta. Eran testigos del resucitado. Entonces vemos que el poder de Dios se manifiesta en muchas áreas. Y te digo una cosa, es más poderoso tomar control sobre sus instintos malignos que sanar a un enfermo. Mucho más poderoso. Requiere más poder tener una disciplina de oración personal diaria que sanar a un enfermo. Mucho más. El que ha sido transformado en su carácter de un iracundo a un amoroso es más poderoso que sanar a un hombre de cáncer. El carácter es muy difícil moldear, pero el poder de la resurrección y el espíritu de santidad pueden hacer estas cosas. Para que me seáis testigos, vosotros vais a ser testigos de mi resurrección. En Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y luego pasamos en la lectura que ellos se fueron a Jerusalén y estaban ahí pidiendo, esperando la respuesta del Padre, pidiendo que Hashem enviara el Espíritu como había prometido. Y cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, que es el día de Shavuot, designado por el Padre para derramar esa unción sobre Yeshua, ese fue el día cuando él fue inaugurado como sumo sacerdote en el cielo. Es un reflejo de lo que pasó en el desierto con Aarón HaKohen, el sumo sacerdote Aarón, cuando él fue ungido para servir como sacerdote en el lugar santo y lugar santísimo en el tabernáculo. Y sus hijos fueron ungidos con él. Es un paralelismo. Lo que sucedió en la tierra es una sombra profética de lo que iba a suceder en el cielo después de la resurrección. Entonces llegó el día de la unción, cuando el sumo sacerdote ya había sido glorificado en el cielo. Hashem había cambiado la estructura de su cuerpo de manera que su rostro brilla como el sol, sus pies son como bronce bruñido, refulgentes como en un horno, sus ojos son como llamas de fuego, su cuerpo es totalmente glorificado, es más gloria que un ángel, está por encima de los ángeles. Y ese cuerpo glorificado ahora estaba listo para ser ungido como sacerdote celestial, según el orden de Melquisedec, como habían profetizado en las escrituras antiguas. Y eso pasó en el día de Pentecostés, 50 días después de su muerte, como lo había profetizado todo en los profetas y en las fiestas de Israel. Estaban todos juntos en un mismo lugar, unánimes juntos, dice Reina Valera, y es más correcto decir eso.
estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso. Este es el espíritu del cual Yeshua había dicho: esperad en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el espíritu, hasta que seáis bautizados, sumergidos, inmersos en este espíritu. Y el que tiene sed, que venga a mí beba. El que cree en mí conforme dicen las Escrituras, es decir, la fe en él está basada en lo que dicen las Escrituras, y si creemos conforme a las Escrituras en él, esto nos va a pasar. Desde su interior correrán ríos de agua viva. Pero vemos que al venir este espíritu viene sobre ellos, como la unción de un sacerdote que se vierte aceite sobre la cabeza y va bajando por la cara y por la barba y hasta las vestiduras y hasta el suelo. Pero en ese mismo momento también, como vemos en otras ocasiones, cuando el profeta está ungiendo, por ejemplo el rey David, cuando fue ungido, él virtió aceite sobre su cabeza, el Espíritu vino sobre él desde ese día en adelante. Creo que hay una diferencia entre lo que pasó con el rey David y lo que pasó con los discípulos aquí. Porque el rey David era mortal. Yeshua también fue ungido después de ser bautizado por Juan. El Espíritu vino sobre él para una misión de profeta. Pero ninguno de los dos habían nacido de nuevo. Todavía eran mortales. Y ahora estamos hablando de otra dimensión, otro hombre. Esta unción, este espíritu, que es el mismo de siempre, pero de otra forma, no puede venir sobre un mortal de la misma forma. Aquí está el inmortal, el resucitado, que tiene una vida indestructible y va a ser ahora ungido para ministrar eternamente. Es un ministerio eterno. Y ese ministerio es solamente para los que tienen la vida indestructible, para los que tienen la vida del segundo hombre. Y entonces es diferente. De repente vino del cielo este espíritu que llenó toda la casa, que está hablando del templo de Jerusalén, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y esto se parece muchísimo a la entrega de la Torah en Shavuot, en Sinai. Muchas manifestaciones muy similares. Y ahora Hashem viene a poner el Espíritu dentro de ellos, su Torah dentro de ellos. Entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que sucede, la primera manifestación de haber sido llenos, aquí vemos que el Espíritu vino sobre ellos y todos fueron llenos, las dos cosas. El Espíritu vino sobre ellos y los llenó desde dentro. Como él también dijo, desde su interior correrán ríos de agua viva. Una conexión entre algo exterior con lo que hay dentro. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En Reina Valera dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí tenemos la primera manifestación de esta unción del hombre inmortal, es hablar en otras lenguas. La primera manifestación del bautismo o la sumersión en el Espíritu para el hombre resucitado es comenzar a hablar en otras lenguas. Y esto es una capacidad sobrenatural. El Espíritu les da habilidad para expresarse, es decir, es un impulso interior que se manifiesta en hablar con la boca. El Espíritu les da
habilidad para expresarse. Me gusta más la Reina Valera, que es más, según el griego, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, el Espíritu les daba la capacidad y la inspiración, el impulso para hablar. Pero ellos empezaron a hablar. Aquí dice, comenzaron a hablar. El Espíritu no hablaba en lenguas. Ellos empezaron a hablar en lenguas, comenzaron a hablar en otras lenguas, según un impulso interno que el Espíritu le estaba dando. Es decir, fueron todos llenos. O sea, el Espíritu vino sobre ellos, fueron llenos y tenían un impulso interno, y ellos mismos tenían que empezar a hablar en otras lenguas. Ellos comenzaron, no el Espíritu. Y esto fue una cosa que a mí me ayudó muchísimo, porque yo tenía esto, yo estaba confundido. Yo pensaba que el Espíritu Santo va a tomar mi lengua y empezar a moverla y hablar cosas raras. Y aquí dice el texto que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, algo interno empujaba y ellos tenían que soltar eso. Tenían que exteriorizar lo que estaba pasando por dentro. Y aquí vemos que hay, en este caso, idiomas humanas que ellos estaban hablando. Había otras personas de otros lugares que escuchaban. Y ellos fueron asombrados, maravillados, de todos los lugares, judíos de todas partes que habían venido a la fiesta. Y ellos escuchaban que estos galileos hablaban de sus propios idiomas en que ellos habían nacido. Muchísimos lugares de alrededor de diferentes países. Todos escucharon sus propios idiomas. Y dice que el versículo 11, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Aquí vemos una indicación de lo que se habla cuando se hablan lenguas. Están hablando las maravillas de Dios. Es una forma de alabanza. En este caso, estaban hablando lenguas humanas. Yo diría que hay tres, vamos a limitarlo a tres tipos de lenguas. Tres tipos de lenguas. Estamos ahora hablando de cosas sobrenaturales, resultado de la unción, de la resurrección de Yeshua y de la capacitación, la unción eterna en el cielo de Yeshua como rey y sacerdote. Eso vino a los discípulos de él, los que nacieron de nuevo. Y desde ese día sigue viniendo sobre sus discípulos, sobre sus hijos. Los que tienen sed pueden recibir esto. Eso es para todos. No está limitado a cierto tiempo, a cierto pueblo, porque en este caso el nuevo nacimiento te da una identidad celestial con el Israel celestial, descendientes de David. Descendientes de David. En lo físico, Yeshua es descendiente de David. El que nace de nuevo está conectado con la descendencia de David, la semilla del resucitado entre nosotros, y somos convertidos en descendientes de David en el espíritu, no en el cuerpo. Entonces, esa descendencia de David en nosotros nos ha hecho reyes. Entonces, la identidad no es ya con ningún pueblo en la tierra. Es un pueblo celestial. Es el Israel celestial. Y aquí, estos hijos de Dios, en esta dimensión de la resurrección, son equipados para hablar en lenguas. La unción está a disposición a todo aquel que tenga sed y crea en Yeshua según las Escrituras.
y reciba esa agua. Que venga a mí y beba. Tienes que recibir. Tienes que permitir que seas inundado con esta agua del cielo, del sumo sacerdote celestial, y eso está a disposición a todo aquel que tenga sed y quiera recibir. Y una de las cosas que impiden esta experiencia, digámoslo así, y creo que es la más importante, es el deseo de controlar tu propia vida. Una de las razones por las que las personas tienen dificultad de hablar en lenguas, las personas que nacieron de nuevo, que tienen sed, que tienen hambre, que tienen deseo de fluir en lo sobrenatural, la razón, yo me atrevería a decir la razón principal por la que no hablan en lenguas es porque tienen miedo de soltar y liberarse de su control sobre sí mismos. Tienen temor de hacerse el ridículo, tienen incluso desprecio contra las lenguas, porque Hashem ha creado las lenguas como una manera de que va en contra de lo natural, digámoslo así. Tiene un ingrediente de humillación, porque tienes que salir de ti mismo, tienes que hablar palabras que no entiendes, no puedes tener control de lo que estás diciendo, y tienes que dejar que el Espíritu tome control sobre tu lengua y hablar cosas que tienes dentro, sin que tengas dominio de lo que estás diciendo y no entiendes lo que estás diciendo. Entonces, la persona que quiere tener total control sobre sí misma tiene mucha dificultad en hablar en lenguas. La persona intelectual tiene problemas para hablar en lenguas, porque todo lo calcula con la mente y quiere dominar su vida con los pensamientos y las ideas. Por eso dije al principio que si quieres ganar tu alma, la tienes que perder. Es el mismo camino aquí. Si tú quieres mantener tu control sobre tu vida, vas a tener dificultades en hablar en lenguas. Los intelectuales son los que más problemas tienen para fluir en este espíritu de hablar en lenguas, porque todo lo quieren controlar con su mente. Y toma en cuenta que aquí los que hablaban, yo no estoy seguro que ellos entendían lo que estaban diciendo. Ellos hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y se comportaban de manera que algunos consideraban que estaban borrachos. Es decir, la manifestación del Espíritu creaba en ellos un estado similar a la borrachera. Algunos se burlaban y decían están borrachos. Pero los que escuchaban sus idiomas, sus lenguas natales, estaban asombradísimos de escuchar cómo estaban alabando a Dios, hablando de las maravillas de Dios, sin quizás entender lo que estaban diciendo. Entonces, aquí vemos que la primera vez que se manifiesta este don de hablar en lenguas, se hablaban lenguas humanas y otros podían entender. Cuando Pablo habla de lo mismo, en 1 Corintios 12, él presenta otro tipo de lenguas. Y también dice que hay varios géneros de lenguas. Hay que entender esto. Que las manifestaciones sobrenaturales son diversas. Son muchísimas. Y no hay que limitarse a creer que tiene que ser de una u otra manera. Yo diría que hay 3 tipos de lenguas. Hemos visto
las lenguas humanas, que tú hablas en idiomas que tú no entiendes, o un idioma que no entiendes, pero el que está al lado entiende lo que estás diciendo. Y él puede dar testimonio que estás hablando de las maravillas de Dios. Y es el Espíritu que habla dentro de ti palabras, y tú solamente estás transmitiendo libremente lo que el Espíritu está impulsando que digas. Y eso es hace un impacto impresionante en las personas que escuchan. Habla de las maravillas de Dios. Y es una de las maravillas de Dios hablar en lenguas de esta forma. Ahora, Pablo habla de los dones del Espíritu, o podríamos llamarlos las manifestaciones del Espíritu. Como dice el versículo 7, a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Estamos en 1 Corintios 12. Y aquí tenemos una lista de cosas que corresponden a los objetos en el tabernáculo. Aquí dice diversas clases de lenguas. Es decir, hay diversas clases de lenguas. No estamos hablando de diferentes idiomas. Estamos hablando de diversas manifestaciones de este don de hablar lenguas. Una de ellas es hablar idiomas humanas. Como también dice 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí vemos que hay lenguas humanas y angélicas. Ahí vemos dos clases de lenguas, ¿verdad? Hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. En este caso de Hechos 2 estaban hablando lenguas humanas, pero también hay lenguas angélicas. Comunicación en el nivel de ángeles. Y hay otro nivel que es más bajo. El nivel más bajo, que es el nivel personal. Aquí en 1 Corintios 14, Pablo está dando una gran enseñanza sobre las lenguas y las profecías. Y animo a todo el mundo que estudie mucho este capítulo y que leas y releas y digas a Hashem, enséñame estas cosas. Aquí hay muchas profundidades maravillosas. Y si leemos con prejuicios, no vamos a ver lo que está escrito. Y te animo a que leas esto y que leas sin prejuicios y lee lo que pone literalmente. No leas una versión parafraseada como la Biblia Living Bible, la Biblia viva, no sé cómo se llama en español, Living Bible, o la que se llama el Código Real, que también es parafraseado, porque ahí no vas a ver lo que dice Pablo. Lee alguna versión más literal y estudia lo que dice, porque aquí aprendemos muchas cosas. Dice versículo 2 en 1 Corintios 14: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué? Hechos 2 estaban hablando a los hombres y los otros hombres entendían. Entonces Pablo está hablando de otro tipo de lenguas aquí. Vemos que hay diferentes clases de lenguas, como vimos aquí también en 1 Corintios 12 en el versículo
10. Diversas clases de lenguas. Entonces hay que entender esto. Aquí hay diversas clases. Quiero hablar de 3 clases de lenguas. La clase más básica es la que está aquí en 1 Corintios 14. Cuando tú estás orando y estás expresando lo que tienes en tu espíritu. Aquí ves, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. En su espíritu habla misterios. Este es el nivel más simple, básico de hablar en lenguas. Y aquí, si tú escuchas a las personas que hablan en lenguas, vas a darte cuenta. Y ahora estamos hablando, estoy hablando de lo auténtico, porque hay muchas falsificaciones y hay también lenguas diabólicas. Hay demonios que pueden entrar a las personas y hacer que hablen en lenguas y suena muy parecido a las lenguas del Espíritu de Dios. Pero esas lenguas destruyen y pueden hacer que las mujeres aborten y muchas otras cosas. Hay muchas manifestaciones diabólicas y son paralelas, se parecen a las verdaderas, a las de Dios. Entonces, yo estoy hablando de lo auténtico. Uno que habla en lenguas, en este nivel personal, tiene su lengua personal, tiene palabras, sílabas, expresiones que son muy personales. Si escuchas a un sueco hablar en lenguas, no va a sonar lo mismo que un chino hablando lenguas, o un africano, o un sudamericano, porque en estas culturas las personas son diferentes y cada uno tiene una expresión de su interior que corresponde a su forma de ser. Y en este sentido, tú puedes encontrar en las religiones ocultas también gente que hable de forma que suena como si fueran las lenguas. Y eso es una expresión de tu propio espíritu que habla misterios. La diferencia es que aquí hay una inspiración divina que te inspira a expresar lo que eres tú en tu interior. Tú te expresas y conectas con Dios con la ayuda del Espíritu de Dios que está en ti, y conectas con el Espíritu de Dios, como dice el texto, una profundidad clama a otra profundidad. Hay una profundidad dentro de ti, en tu espíritu, es un pozo, y tú, a través de hablar en lenguas, puedes expresar esa profundidad que está en ti de forma espiritual. O sea, tu espíritu, tu profundidad, tu pozo, se expresa con palabras que tú no entiendes con la mente, porque no son expresiones mentales. En su espíritu habla misterios. Nadie lo entiende, ni siquiera tú, ni las personas que te rodean, pero el Espíritu de Dios conecta con eso, especialmente si esa lengua está conectada, o sea, está inspirada por el Espíritu de Dios. Estoy hablando ahora de lo auténtico. El Espíritu hace que tú puedas expresar lo que está en lo más profundo de tu espíritu. Lo expresas con sílabas que son palabras, pero no inteligibles para tu mente, pero conectan con el Espíritu de Dios. Y Dios las entiende. Y es una descarga espiritual y una carga espiritual. Es una comunicación espiritual. Aquí lo dice también Pablo. Vamos a saltar al versículo 4, porque ahora estamos mirando la parte de las lenguas.
El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Qué es esto? Estamos ahora hablando de la edificación del espíritu del interior del ser humano, del que ha nacido de nuevo. Estamos hablando de esa fuente, no solamente fuente, sino los ríos de agua viva que saltan desde dentro. Cuando tú hablas en lenguas, con tu propio idioma personal, que nadie más tiene ese idioma, es único para ti. Nadie puede hablar esas lenguas, solo tú. Cuando tú hables en esas lenguas, en el Espíritu de Dios, a ti mismo te edificas, es decir, tu espíritu se fortalece. Tu hombre interior recupera fuerzas y se edifica. El nuevo hombre es edificado, es fortalecido a través de esta práctica de hablar en lenguas personales. Es algo que debes hacer delante de Dios en tu vida privada de oración. Dice Pablo, en relación con este tipo de lenguas, yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Este tipo de lengua personal, el deseo del apóstol, el Shaliach, el emisario de Yeshua, autorizado del cielo, para escribir lo que escribe, dice, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, hablando a los nacidos de nuevo en la congregación de Corinto. Es decir, no podemos usar otros textos para decir que no todos pueden hablar en lenguas. Aquí tenemos uno de los textos que dice que Pablo quiere que todos hablen en lenguas. Esto también enseña que no todos hablaban en lenguas en Corinto. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Es decir, la posibilidad está ahí, pero no todos lo están haciendo. No todos están aprovechando los beneficios de la resurrección de Yeshua. No todos tienen sed. No todos quieren salir de sí mismos. No todos quieren sacrificar su intelectualismo. No todos quieren hacerse el ridículo. Pero Pablo dice, yo quisiera que todos. Pero aún más que profetizar. Y con la ayuda de Hashem, la próxima semana hablaremos de la profecía, porque es un nivel más alto. Pero primero tenemos que empezar con el nivel 1. Clase 1. Y hay que aprobar la primera clase para seguir a la segunda clase. No vas a subir al segundo nivel hasta que hayas aprobado el primer nivel. Es decir, si no hablas en lenguas, olvídate de la profecía. Las lenguas es una preparación para la profecía. Las lenguas es una manera de liberar el interior, el espíritu del hombre, para ser sensible a la profecía. Si quieres llegar al nivel de profecía, ejercítate en las lenguas. Ahora bien, dice versículo 6, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas. Aquí está hablando del mal uso de las lenguas personales en la congregación del Mesías. Si yo voy a vosotros y hablo en lenguas, ¿de qué provecho os seré? Es decir, ese idioma, o vamos a decir esa práctica, esas lenguas que yo tengo personales para orar, para comunicarme con Dios, para edificar mi espíritu, para llegar a niveles superiores, eso no es para vosotros, es para mí. Y si yo doy esto a vosotros, no os voy a aprovechar para nada. Entonces, si yo voy a daros algo que os edifique, yo no puedo venir a hablar en lenguas con vosotros, porque eso no os va a ayudar para nada.
Yo tengo que hablar por medio de revelación o conocimiento o profecía o enseñanza para que eso aproveche en la congregación, es decir, los niveles más altos. Es demasiado bajo hablar en lenguas en la congregación. Eso es para mí y Dios. Las lenguas no son para la congregación. Las lenguas son para mí. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y si vas a edificar a otros, tienes que edificarte primero a ti mismo. Por eso Pablo hablaba en lenguas muchísimo, pero a solas. Dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, aquí este nivel de lenguas personales es el motor que te prepara para poder presentarte en la congregación con otros niveles de manifestaciones sobrenaturales. Dice, versículo 18, doy gracias a Dios, porque hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Cómo sabía eso? Eso significa que él apartaba mucho tiempo diario hablando en lenguas personales, Pablo. La práctica del apóstol Pablo era hablar en lenguas posiblemente horas diariamente. Sin embargo, en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Aquí vemos 10,000 palabras en lenguas. La forma de hablar, de cómo se hablan lenguas, pues 10,000 palabras no hay problema. Es un fluir, son ríos de agua viva, no hay fin para una persona ungida y que tiene ese don de hablar en lenguas personales. Y es para todos. Esto es para todos, nivel personal, de edificación personal, está a la disposición de todos los nacidos de nuevo. Los que tienen sed pueden venir a Yeshua y recibir, porque es gratis, Él ya pagó. Lo único que tienes que pagar es tu alma, que no es poco. Entregarte. Estar dispuesto a negarte a ti mismo, ceder tus intereses personales y vivir para Dios. Ahora, tenemos 7. Pero voy a resumir lo que dije antes. Entonces tenemos aquí la forma personal de hablar en lenguas. Yo tengo mi idioma personal, mis lenguas. Y segundo nivel son las lenguas humanas que vimos en Hechos 2, que es un nivel más alto que las lenguas personales. ¿Por qué? Porque se habla a las personas, porque se entiende entre las personas, edifica a las personas y puedo transmitir mensajes de Dios en otros idiomas que no es necesario que yo entienda, pero las personas sí entienden y Dios los habla. Y eso lo he visto en mi vida, en mi ministerio. En nuestro ministerio hemos visto estas cosas. Todo lo que hablo lo vivo. Lo que tengo te doy. Tercer nivel, lenguas angelicales. Vemos en algunos profetas que los profetas hablaban con los ángeles. También vemos que el profeta escuchó palabras, y también Pablo, que no era permitido hablar en este mundo. O sea, estaba en un nivel de ángeles en ciertos momentos.
y comunicaba con ellos. Y este tipo de lenguas suena diferente a las lenguas personales. Y muchas veces son órdenes, y creo que aquí también se trata de atacar y hablar a los seres angelicales de la oscuridad. Es decir, los demonios, los principados y potestades de tinieblas. Nuestra ministración en lenguas conecta con el Espíritu de Dios. Y en ciertos momentos el Espíritu de Dios puede darnos nuevas palabras y estamos operando en los cielos y Hashem nos envía espiritualmente a ciertas esferas y ciertas situaciones donde están los ángeles operando y podemos entrar y penetrar en esas esferas y cambiar situaciones espirituales a través de nuestras lenguas. Y necesitamos otras palabras para ese trabajo. Y tú escuchas, si estás en intercesión, estás en oración, hablando con tus lenguas normales de alabanza personal, de edificación personal, que de repente empiezas a hablar otras palabras que no conoces, que no es normal. Y otro tono, quizás cantas, estás transmitiendo algo diferente. Y eso no es diario. Esto a mí me ocurre de vez en cuando. Y entonces yo sé que entro en otra dimensión de lenguas, que no son las lenguas personales ya. Ya estoy hablando en el mundo de los ángeles. Cuando esto sucede, hay grandes resultados en el ministerio. Hay cambios grandes. Estamos moviendo bloques de piedras en los mundos, quitando obstáculos del camino para que el reino de Dios avance en ciertas áreas, regiones, familias y personas que estamos orando por ellos en nuestra lengua, en nuestro don de hablar lenguas. Entonces, en la congregación hay ciertas personas que pueden hablar en lenguas, pero no son las lenguas personales. Vemos aquí en 1 Corintios 12 al final, los últimos versículos, versículo 29 al 31. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Aquí está hablando de lo que sucede en la congregación y en el ministerio, ante las personas. Fíjate bien, todo esto son ministerios para las personas. Apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad. Esto todo para dar a las personas. ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Interpretar es para los demás, ¿verdad? Es decir, este tipo de lenguas son las lenguas que se hablan en la congregación. No todos hablan en lenguas en la congregación. Aquí estamos hablando de otra manifestación de las lenguas. Son aquellas lenguas que Dios quiere que se hablen en la congregación, pero si se hablan en la congregación tiene que ser lenguas humanas, como en Hechos 2, o interpretadas, como enseña Pablo también en 1 Corintios 14. Si hay alguien que hable en lenguas en la congregación, tiene que interpretar esas lenguas.
Si no hay intérprete, que se calle y hable para sí mismo y para Dios. Porque si hablas en lenguas en la congregación y la gente no entiende, ¿para qué sirve? Eso está haciendo el ridículo, el teatro. ¿Para qué? No hables en lenguas ante la gente si no hay un mensaje entendible, si no se interpreta o si no se habla lenguas humanas. ¿Entendido? Entonces, Pablo dice aquí que cuando estamos ministrando a otras personas, no todos tienen los mismos dones. No todos tienen la capacidad de hablar en lenguas ante otras personas. Y no deben hacerlo todos. ¿Ves? Que no estamos hablando aquí del hablar en lenguas personal para la propia edificación. Estamos hablando de las lenguas que se hablan en la congregación. No todos hablan en lenguas en la congregación. Todos que ministran ante las personas tienen diferentes dones. Es decir, no todos tienen los mismos dones para ministrar a otras personas. Algunos tienen el don de interpretación para enriquecer a la congregación, pero no todos tienen ese don. Baruch Hashem. Entonces, yo te animo que leas estos 3 capítulos, 1 Corintios 12, 13 y 14, con las llaves que estoy dando ahora. Hay que entender que esto de hablar en lenguas no es una cosa pequeña, es una cosa tremenda. Son muchos niveles, son muchas manifestaciones, hay diversidad de lenguas, como dice. Algunas se hablan entre personas, otras se hablan entre Dios y tú nada más. Otras se hablan entre los ángeles. Entonces, tenemos que ser sabios y saber utilizar estas cosas correctamente. Si hablas en lenguas personales, hay muchos resultados buenos. Vamos a mirar 7 cosas basadas en 1 Corintios 14, que son expresiones, 7 expresiones diferentes del don de hablar en lenguas. Primero, hemos visto versículo 2 y versículo 5. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende sino en el Espíritu habla misterios. Es decir, hablas. Se tiene que hablar. No es algo que piensas o que sientes. Se expresa con la boca. Es un fluir del Espíritu a través de tu lengua y corresponde al sacrificio de los animales en el altar de bronce en el templo. Los sacrificios de carne en el altar de bronce, en el tabernáculo y el templo, representan el hablar en lenguas. Sacrificas un miembro, la carne, y es un miembro muy importante, porque si dominas tu hablar, el Eterno puede dirigir todo tu cuerpo. Por eso lo primero que sucede cuando uno es bautizado en el Espíritu, el Eterno toma control sobre tu lengua, para que empieces a hablar en lenguas y no tonterías, ya no más tonterías. Y si Él toma control sobre tu habla,
te va a controlar la vida. Por eso el primer don, la primera manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Para que tú puedas fluir en tu interior con Dios para tu propia edificación, conectando con el Espíritu de Dios, elevándote espiritualmente para que puedas fluir en otras dimensiones. Las lenguas son la puerta para el resto de los dones. Vimos en el capítulo 14, versículo 5, que todos pueden hablar en lenguas, en ese nivel personal. Y si son interpretadas las lenguas, incluso las personales, pueden edificar a otros. Este es el primer punto. Es un fluir del Espíritu que se habla por la boca para la edificación propia. Es una oración para la edificación propia. Segundo, versículo 7 es una alabanza. Hablar en lenguas es alabar. Y lo vemos también en Hechos 2:11, que estaban hablando de las maravillas de Dios. Y aquí vemos que habla de flauta y arpa. Y estos son instrumentos de alabanza. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Él utiliza esto para decir si tú no entiendes o si no transmites en la congregación palabras inteligibles, no sirve para mucho. El hecho de no entenderlo yo no hay problema. Por si yo hablo en lenguas, mi espíritu es edificado. Y mi experiencia personal es la siguiente. Cuando hablo en lenguas, mi espíritu se edifica, se inspira y se abre, se fortalece. Me cargo espiritualmente, es como cargar una batería. El poder va subiendo y subiendo, más poder, y el poder y la revelación va subiendo. Las lenguas desatan mi espíritu para poder recibir el flujo divino que se manifiesta en dos canales, luz y calor. El fuego es luz y calor, ¿verdad? Luz tiene que ver con revelación e inteligencia, y fuego tiene que ver con inspiración y poder. Cuando hablas en lenguas, tu espíritu recibe se abre para recibir ese fuego divino de luz y calor, revelación e inspiración, poder, inspiración. Entonces, las lenguas abren para el resto de los dones. También lo puedes comparar con un ascensor. Entras en el ascensor y subes a los otros pisos. Las lenguas es el ascensor. Entras en el ascensor y te hace subir a otros niveles. Es una puerta de entrada. Y aquí Pablo está hablando de flautas y arpas, comparándolo con las lenguas.
y diciendo también que hay diferentes niveles de cómo tocas la flauta y el arpa. Ok. Tercera cosa es guerra espiritual, versículo 8. Pablo habla de las lenguas. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Está hablando también de niveles más bajos y más elevados de las lenguas. Si hablas para ti está bien, pero si hablas en la congregación no está bien hablar lenguas. Y si es una batalla que tienes que batallar, que tienes que efectuar, para ti personalmente, está bien si hablas en lenguas y haces guerra espiritual con lenguas. Está bien en ti, en tu vida personal, pero en la congregación no está bien. Eso es lo que saco de este versículo. Si la trompeta da un sonido incierto, es decir, si tú hablas en lenguas de forma de guerra en la congregación, la gente no va a entender que estás dando órdenes de guerra. Si estás a solas entre tú y Dios, está bien. Es decir, hay lenguas de guerra. Hay guerra espiritual también que se libera con las lenguas. Versículos 14 y 15. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, mira lo que dice aquí, pero mi entendimiento queda sin fruto. Con otras palabras, mi espíritu se está comunicando con Dios, conecta con Dios, pero mi mente no conecta con Dios. Cuando yo oro en lenguas, yo puedo estar pensando en que me voy a comer 3 plátanos después de esta clase o de esta oración. Si estoy hablando en lenguas, puedo pensar en cualquier cosa. Mi mente no está conectada con lo que estoy diciendo en lenguas. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto a corto plazo. En ese momento. A largo plazo sí. Porque el espíritu, cuando ora, se abre y se potencia, y el espíritu puede luego influenciar sobre la mente y revelar cosas a la mente según los dones de los niveles más elevados. Pero en el momento de hablar en lenguas, la mente no está conectada. Puede pensar en cualquier otra cosa. Entonces es una oración espiritual. Pues como dice aquí, 15, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, es decir, oraré en lenguas. El que habla en lenguas está orando con el espíritu. Pero también oraré con el entendimiento, con la mente, con palabras que yo entiendo. Debo hacer las dos cosas. Cantaré con el espíritu. Pero también cantaré con el entendimiento. Aquí vemos el siguiente punto, que una de las expresiones de las lenguas es cantar en lenguas. Cantar en el espíritu. Se expresa este don también a través del canto. Es un canto espiritual. Y Pablo dice, yo debo cantar así, pero también debo cantar palabras que yo entiendo y que los demás entienden. Yo debo hacer las 4 cosas: orar con el espíritu, orar con el entendimiento, cantar con el espíritu, también cantar con el entendimiento. Si mantienes una vida de oración con estos 4 ingredientes, vas a estar sano espiritualmente. Siguiente punto. Versículo 16 y 17. Bendición.
y acción de gracias. Cuando hablo en lenguas estoy bendiciendo y dando gracias. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, mira, Pablo dice lo que estás diciendo. Cuando estás orando en lenguas, estás bendiciendo en el Espíritu. Pero solo bendices en el Espíritu. Y si estás con alguien que está a tu lado, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Aquí vemos que estás diciendo acciones de gracias en el Espíritu cuando hablas en lenguas. ¿Cómo él va a decir amén el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que estás diciendo? Es decir, no hablas en lenguas ante una persona que no entiende lo que estás diciendo, que tiene problemas en entender estas dimensiones espirituales. Porque tú, versículo 17, das gracias bien. Excelente, estás hablando en lenguas. Excelente, estás dando gracias bien. Pero el otro no es edificado. Es decir, no debes estar hablando al otro en lenguas. Ahí vemos que las lenguas expresan bendición y acciones de gracias. Y el último, versículo 22, es una señal para los incrédulos. Versículo 22 dice, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Las lenguas son una señal para los incrédulos. ¿Qué significa esto? Significa que él ve que estás en una dimensión que él no entiende. Es una señal de que tú eres una persona espiritual y él está fuera de eso. No entiende lo que estás diciendo ni lo que estás haciendo. Yo no entiendo muy bien lo que dice Pablo aquí. Por supuesto está conectado con el versículo 21. Él está citando un texto de los profetas para apoyar la práctica del hablar en lenguas, que habla de idiomas de extranjeros en este caso, pero se puede aplicar también a la práctica de hablar en lenguas, por supuesto. Los profetas tienen diferentes niveles de aplicación. Por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Se puede profundizar también en estos pensamientos. Pero entonces ya tenemos 7 diferentes aplicaciones de este don, según la enseñanza de Pablo. Y yo diría, si queremos llegar a niveles más elevados, tenemos que hablar lenguas muchísimo. Con la ayuda de Hashem hablaremos de esas cosas en las siguientes clases. Aquí os muestro un dibujo del tabernáculo en relación con las manifestaciones del Espíritu. Aquí a la derecha tenemos la entrada. Este es el atrio, mirando desde arriba. Y la puerta de entrada representa hablar en lenguas para la edificación personal. Esta puerta te abre espiritualmente para entrar en el atrio, en el ministerio de Melquisedec, como sacerdote celestial que eres. Y también las lenguas están en el altar de bronce, que es la parte más grande del templo. Y ahí están los diferentes tipos de lenguas, como Pablo habla en 1 Corintios 12. Ahora, no voy a entrar en todos los detalles, lo vamos a ir haciendo poco a poco, así que no perdáis las clases que vienen.
Pero tenemos 3 niveles: lenguas, profecía y revelación. Esto lo tienes en la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14, en los 3 capítulos. Ves que están los 3 niveles. El primer nivel, el más básico, es hablar en lenguas. Eso abre para el atrio. Segundo nivel, la profecía, es la puerta que te abre para el lugar santo, para los dones más elevados o las manifestaciones más elevadas. La profecía habla para milagros, sanidades y otras cosas. Entonces, la puerta de entrada al lugar santo se llama profecía. Y la puerta de entrada en el lugar santísimo se llama revelación. Esto lo puedes ver en 1 Corintios 13, versículo 1, también en el capítulo 14, que estas puertas están ahí, las 3 puertas. Entonces, si tú quieres llegar a las manifestaciones del Espíritu más elevadas, habla lenguas. Y las lenguas te van a abrir la puerta, te van a llevar más allá, te van a preparar para ser elevado. Por eso Pablo dice: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y es un asunto personal en tu vida privada con Dios. Habla en lenguas, canta en lenguas. Y permite que el Espíritu te eleve y te cargue y te edifique y que te dé el fuego que se divide en luz y calor para poder ministrar a otras personas y dar al mundo lo que necesita. Erráis porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Si no entramos en esta dimensión de las manifestaciones del Espíritu de Dios, empezando por las lenguas, vamos a errar en nuestra vida espiritual. Y quiero evitar esto, y quiero seguir hablando de las partes del poder de Dios, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, en las próximas clases. Bendito sea su nombre.